Tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva charla, conferencia, como la queramos llamar, dentro del quinto congreso de Cinemas Comic, de la Fundación Cinemas Comic. Buenas tardes El quinto y congreso bienvenidos a esta nueva sobre charla, imagen, sobre conferencia, cómic, como la queramos que en llamar, este dentro caso y del este año quinto pues se congreso ha dedicado de al tema del Cinemas salto Comic, de del la TVO a Fundación la Cinemas Comic. plataforma, ¿no? El quinto congreso Entonces, bueno, dentro de las sobre muchas actividades imagen, que se han sobre programado en cómic, estos cuatro que en días, este caso y desde el este lunes año pues hasta se mañana ha dedicado. jueves, en estos días de mayo, bueno, tenemos hoy una charla con Lisbeth Daumont, que ella es, pues, la hemos tenido aquí en Tenerife, pues ella es una de las responsables del proyecto Crónicas, que es un proyecto que se organizó a caballo entre Bruselas y La Habana. Ella ahora mismo conectamos con ella pues a través de YouTube, ella está en La Habana, en la vitrina de Balonia, que es desde donde pues ella pues organiza o se coordina con Etienne para pues llevar todo este tema del proyecto Crónicas. Ella nos va a explicar qué es lo que el proyecto Crónicas y bueno, y también pues nos va a comentar pues de su experiencia, cómo se conectó La Laguna con el proyecto Crónicas y cómo va, ¿no?, este proyecto, la relación con los autores canarios. Así que bueno, sin más, vamos a saludar a Lisbeth. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes para todos, porque aquí también todavía son tardes, así que un Sí. saludo desde la otra orilla. Estamos ahí tan en esa conexión porque esta mañana tuvimos ahí, estábamos con el tema de la diferencia horaria, ¿no?, entre Canarias y Cuba, pero bueno, yo creo que ya más o menos nos organizamos y sí, ellos ya están empezando la tarde, nosotros estamos ya un poquito más avanzada la tarde, pero bueno, ya estamos sincronizados. Bueno, comentar a la gente que nos empieza a escuchar que estamos emitiendo a través de YouTube y que posteriormente también pues esta charla podrá ser vista, grabada dentro de la página web de la Fundación Cinemas Cómic y también del Facebook del Salón del Cómic. Y aparte, pues ahora mismo tenemos abierto un canal para mensajes y a través de ese canal, pues si hay alguien que quiere hacer una pregunta o enviar algún mensaje, pues también estaremos aquí a disposición para preguntarle a Lisbeth. Y bueno, no sé, Elizabeth, yo creo que deberías empezar un poco explicando, ¿no?, qué es el proyecto Crónica. Pues sí, Patricio, gracias por esa introducción. El Proyecto Crónicas primero es una revista, pero también va un poco más allá, porque el objetivo también es conectar autores, sobre todo noveles, pero también autores consagrados, pero que dediquen sus trabajos al tema del patrimonio. El patrimonio en su sentido más amplio, porque por lo general lo vemos desde un enfoque didáctico o desde una perspectiva también de la propia educación patrimonial, pudiera decirse que solamente el cómic pudiera servir como una herramienta donde tú expliques prácticamente lo mismo que se diría en un libro de texto e ilustrar un hecho histórico, o sea, algún tema relacionado con el patrimonio, un objeto, un personaje, una historia. Sin embargo, Crónicas propone hacer cómics desde ese respeto de toda la documentación histórica, de entrevistas a expertos, de ese intercambio con el patrimonio en su sentido más amplio, pero a la vez más personal, porque hablamos al patrimonio que toca más de cerca a cada uno de los artistas. Y yo te digo, es una nueva manera de contar lo que proponemos y también una comunidad de autores. El proyecto comenzó en el año 2017 a partir de la iniciativa de la región de Bruselas Capital
con la que por supuesto Vitrina ya había colaborado previamente en la traducción al francés y al neerlandés, que son los idiomas oficiales de Bélgica, de una compilación de cómic cubano contemporáneo, todo empezó por ahí, y como también el lugar donde yo trabajo, que es la Vitrina de Bolonia, el Centro Cubano del Cómic, está relacionado culturalmente con Bélgica, pues el edificio donde está situada esta institución fue restaurado por la región de Bolonia en Bélgica, de ahí el nombre, y de ahí fue donde comenzaron los intercambios con autores belgas, como Etienne Leder, que decías ahorita, que es el fundador y director, bueno, pues de esta revista. El primer número del 2017 constaba de autores de Bruselas, por supuesto, La Habana y Argelia, es decir, Argel, la capital de Argelia. Sí. Pues con ellos tenemos también cubana y belga en el Festival Internacional que ustedes organizan en Tenerife, organizan ellos allá en Argelia. Y más adelante se fue sumando también un equipo de igualmente conectado por los festivales. Mira qué interesante cómo los festivales han sido también los detonantes de este proyecto. Por un pequeño festival que organizaba no sé si se organiza todavía, la verdad, la Biblioteca Nacional o sea, la Biblioteca de la Ciudad de Moscú. Había un grupo también de creadores muy pequeños, porque ellos tampoco tienen esa gran tradición en cuanto al cómic, pero sí hay algunas editoriales e incluso que se publican, libros que se publican en Francia y libros del mercado franco-belga que se publican en Rusia. Okay. Y bueno, ahí también conectamos con esa comunidad y bueno, ahora la primera, digamos, expansión hacia una ciudad o punto iberoamericano, en castellano también, porque como no sé si ya se percibe que cuando se abre la revista hay diferentes lenguas, porque claro, cada autor se expresa en su lengua. Pero bueno, no te quiero, si quieres vamos comentando, pero, o sea, que sean autores que se expresen en castellano es algo que nos ayuda bastante además que el español es una lengua muy, es decir, el idioma castellano se habla en muchísimos lugares del mundo, es uno de los más hablados y entonces pues puede llegar a más personas. Pero bueno, de eso podemos conversar un poquito más. Pero bueno, es una revista de historieta, de cómic, dedicada al patrimonio, que pretende conectar y dar visibilidad a autores sobre todo de estos países donde la historieta no tiene esa gran tradición, lo que sí en Bruselas, pero bueno, ahí también hay autores que no son conocidos o que no tienen la posibilidad de publicar en una gran editorial, y también es como el objetivo de contribuir también a la creación contemporánea belga y en una nueva manera de pensar la historieta con este enfoque dedicado al patrimonio. Claro. No, yo por hablar un poquito más de ti, en tu caso, o sea, no solo eres escritora, narradora, poetisa, también eres licenciada por la Universidad de La Habana en Gestión y Preservación de Patrimonio Histórico, Cultural. Y bueno, trabajas en la vitrina de Balonia, pero también fuiste fundadora de la única biblioteca especializada de cómic en Cuba, ¿no? Y que ahí tienes no solo muestras importantes de autores cubanos, sino también que tienes allí cosas de otros países del mundo y tal. Y bueno, también eres coordinadora de un laboratorio de ideas y de proyectos y tal. Y a lo mejor a través de todo esto fue cuando conociste o contactaste con Etienne Dresberg y empezaste, yo me imagino que ellos a lo mejor allí ya tenían este proyecto, ¿no? Con el tema del patrimonio, de las ciudades. Si quieres te puedo hablar un poquitico de eso, porque justamente vamos. es decir, el proyecto es un resultado de todo lo que acabas de decir. Para poner un poquitico en contexto rápido de estas relaciones con autores belgas, desde que se da la vitrina de Balonia en el año 2006, yo empiezo en el 2008 con la biblioteca. Vale. Empieza a haber un intercambio como decía en la mañana en la ponencia de hoy en el Congreso, yo hablaba de
de la importancia que se le da en Bélgica al cómic, a nivel patrimonial, urbano, que se ven esos grandes frescos de cómic, que hay instituciones muy importantes, escuelas de cómic, en fin. Y uno de esos ejemplos es que de las primeras acciones de cooperación que se realizó en este centro cultural que se iba a dedicar a la promoción de la cultura de Bélgica fue traer artistas de cómic belgas a Cuba. Y Cuba, vinieron ¿vale? artistas como Pierre Bailly, que hace una serie muy famosa que se llama El Pequeño Peludo, no sé si la han visto, que es muda. En fin, y vinieron otros artistas y el cuarto vino Schouten, François Schouten y Benoit Peeters, los creadores de las Sí. ciudades oscuras, imagínense, fue como de las primeras, justamente en el año que yo empecé, ellos vinieron, o sea que sí Sí. tienen una gran influencia, y luego llega Etienne, enviado por Schouten y Peeters, que son los creadores también de la Maison Autric, esta institución belga que se dedica a, que la restauraron ellos, es una casa patrimonial de estilo nuevo restaurada por ellos, Sí. historietistas, fíjense hasta qué punto la historieta puede llegar, ¿no? Puede Y contribuir, ¿no? El tema del patrimonio. exacto, y se han encargado con esta serie de, sobre todo, enfocarse mucho en el patrimonio y llegan a esta institución de MIA, Vitrina de Valonia, que pertenece a la oficina del historiador de la ciudad, donde Vale. justamente se gestiona todo el tema de patrimonial de restauración en La Habana. Empiezo a estudiar yo, unos años después, la carrera, empieza todo este intercambio entre TIEN y primero el objetivo era hacer talleres de producción eh, para que los artistas cubanos tuvieran la oportunidad de tener como estos espacios de formación, porque nosotros no tenemos escuelas de historieta. También ha habido una ruptura ahí con la tradición que venía de los 60, con la crisis que hubo en los años 90 tras la caída del campo socialista en Europa, que se dejó de publicar historietas, o sea, había una desconexión. Y todo esto, la vitrina, este intercambio con Etienne, los jóvenes artistas que empezaron a venir a los talleres, que también se conectaron con los artistas más de más tradición, que todavía vivían, porque lastimosamente hay muchos que han fallecido en estos últimos años terribles de pandemia, crisis y tal. Claro. Y bueno, por edad, nada, se conectó todo eso y yo también iba estudiando en la carrera, iba aprendiendo de esto y de hecho justamente mi tesis fue sobre la educación patrimonial a través de la historia, en el caso específico de lo que íbamos haciendo, que fue, nos dimos cuenta que tanto Etienne como esta tradición de Schouten y Peters que trataban el tema de patrimonio, más lo que yo les iba aportando a los artistas de las historias que al principio eran totalmente de tema libre, en fin, pero nos dimos cuenta que ellos necesitaban como un marco, porque si no se iban hacia la copia de otros modelos de historietas y estábamos buscando Otros justamente algo que estilos, ¿no? fuera Sí. más nuestro, Ok. que nada, como en gráfica, en historia y tal. Y lo importante fue que todo se fue desarrollando y justamente Crónicas, el primer Crónicas se hace en el año que yo defiendo mi tesis. O Qué sea, es un bueno. resultado directo, o sea, como que todo se fue alineando y de hecho yo menciono a Crónicas en mi tesis como que va a ocurrir, tengo que hacer otra tesis. No, pero fue como el cierre de ese proceso que hubo de intercambio entre estos artistas profesionales de Bélgica, que vinieron muchos otros también, no solo de Bélgica, sino de otras partes del mundo, que intervinieron en este grupo de creadores, nuevos creadores de historieta en Cuba, que no fue solo en La Habana, sino en más lugares, y coincidió que estratégicamente, por una cuestión de que logramos un proyecto de cooperación, un presupuesto, para poder hacer el libro. Ya hemos hecho 2 libros colectivos de cómic contemporáneo cubano, publicados por la Maison Autric, y que nunca había editado cómic, o sea, los primeros libros que editó la Maison Autric, o sea, que es una institución cultural, pero no había editado nada, o sea, no había editado ningún Sí. libro, solo creo que un libro sobre la estación y tal, fue de cómic, fue cubano, y luego pasamos con Crónicas, que era una manera también de vincular con artistas belgas y además contribuir o sea, nos patrocinaron realmente la región de Bruselas y nos dio la idea de hacer esto porque la idea es contribuir a la imagen de Bruselas en el mundo a través del cómic, que fíjate que interesante y que Sí. ojalá muchas instituciones
políticas y de sponsors del mundo se den cuenta que esa es una excelente manera de dar a conocer su cultura, es decir, la historia El patrimonio, social, la historia, todo, sí, el sí. patrimonio, que al final es una palabra que encierra muchísimas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, sí, y bueno, y así poco a poco, el proyecto Crónicas ya lleva 7 publicaciones, ¿no? Y lo que tú decías antes o comentabas al principio, ¿no? De que no solo el proyecto Crónicas sale de Bruselas y de La Habana, sino que luego pues también pues, ha pasado por Argel, ha pasado por Quebec, ha pasado también por Moscú, ¿no? Con estos autores que tú comentabas. Y bueno, llega a La Laguna, ¿no? Y contactas con autores canarios. Yo ya te conocía porque tú ya habías estado en Tenerife y habías participado en el Salón del Cómic el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que habías traído una muestra de una exposición de autores cubanos que son autores quizás que tienen mucha relación por la forma en cómo cuentan las historias, bueno, y fundamentalmente porque se expresan en el mismo idioma que nosotros y la muestra que tú trajiste se pudo ver en el Salón del Cómic de Santa Cruz. Y bueno, y entonces se plantea la posibilidad de hacer esa colaboración y entonces se hace un curso aquí en Tenerife. Cuéntanos algo de cómo surge todo eso, cómo propones esa posibilidad, cómo surge también ese curso y bueno, y el Claro. contacto con los autores de aquí, de las islas. Claro, yo pienso que desde el inicio, al ser una revista, como te digo, ya por sí multilingüe, porque tenemos francés, neerlandés, español y ruso, en este momento, hasta ahora, a lo mejor tenemos otro idioma próximamente, el Ujú, objetivo siempre fue conectar con otras ciudades. Lo que ujú. pasa que por una cuestión logística de que todo eso lleva un presupuesto, etcétera, etcétera, y eso tienen que, como yo digo, alinearse mucho los astros para que ocurra y que ya también teníamos que ir, porque se hace un número anual. Se dice fácil, pero es un trabajo bastante complicado de reunir autores de diferentes partes del mundo, el proceso, seguirles en su proceso creativo, el proceso de edición y tal. Y, o sea, que ya esa intención estaba, sabía, se Sí, ¿no? quería eso, pero realmente fue gracias a, bueno, primero que conecté a través del Congreso justamente que se está haciendo en este momento y que estoy Vale, sí, participando. correcto. Me llegó una comunicación de que se iba a hacer un Congreso y por cosas también del destino, me doy cuenta que el Congreso lo organizaba una editorial que resulta que había sido la editorial que me publicó el único libro que yo he publicado en mi vida, que es de poesía y que lo hice hace 10 años o un poquitico más. El de Y eso fue lo que me llamó la la azul atención, porque adolescencia, ¿no? la azul adolescencia es un poemario, porque además yo también tengo como una relación con el patrimonio y la cultura canaria, porque trabajaba, mi primer trabajo antes de la vitrina, o sea, he tenido 2 trabajos en mi vida, hice las prácticas en la Casa Canaria de La Habana, en la biblioteca, y Ajá. luego en la vitrina con el cómic, y ha sido mi único trabajo hasta ahora. Y y cuando veo eso, digo, voy a participar en el Congreso. Y bueno, vino la pandemia, luego pues contacto con Camila Pomares, logramos hacer vía virtual una exposición, de la exposición de ilustradores e ilustradas en el Facebook de la vitrina. Ah, qué bueno. Luego nosotros en el salón que ustedes hicieron virtual, creo que del 2020 me parece, sí, Ujú. llevamos como una exposición ya 2020 virtual y 2021 fueron y virtuales. y 2021, creo que fue en el 20 mismo o el Ujú. 21 me parece. Ya llevamos una exposición virtual nuestra y en un momento determinado, como sé de la gran colección que tiene la fundación, que bueno, sobrepasa, pero por mucho a la que tenemos nosotros en la vitrina, eh, y les enviamos el conjunto de libros de crónica y creo que ahí surgió como el deseo de parte de la fundación, ¿no? De tratar eh, detalle técnico que dice que esta llamada terminará dentro de 10 minutos. Cristian, si nos estás oyendo, Sí, bueno, no te este preocupes mensaje es para ti.
Eso Vale. lo soluciona Cristian. Entonces, el punto es bueno, le llega a la fundación esta colección, que ya llevamos como 5 volúmenes, Ujú. y que fue como esa conexión que te dan los libros que te gustan, ¿no? Creo que ahí Paco Pomares, que es el director, bueno, el presidente de la Presidente de la Fundación fundación y del Cinemas salón, sí, Comics, y bueno, Camila, en fin, todo el equipo les interesó el trabajo, y este enfoque de trabajar el tema del patrimonio y tal. sí, Y sí. bueno, de ahí surge como ese deseo de conocernos en persona. Yo estuve, bueno, como tú decías, en el salón. Y Ujú. empecé a tener contactos también cuando llegué, descubrí a un gran número de autores que desconocía totalmente, con muchísimo potencial, de autores de cómics, más allá de todos los dibujantes y artistas Sí, y todo lo maravilloso que tienen. En cuanto al cómic, creo que hay una fuerza en Canarias y bueno, en el salón, que fue lo que pude ver. Y bueno, decidimos así, vamos a hacer un crónicas y vamos a hacerlo de La Laguna, porque además La Laguna es una ciudad que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, como La Habana. También nosotros, Argel, cuando empezamos el proyecto, escogimos ciudades que tuvieran pues esa característica de ser Patrimonio de la Humanidad. Eh, y surge este primer intercambio y luego nos proponemos hacer ese encuentro donde por supuesto tenía que estar Etienne porque también para claro, que, bueno, nosotros como marca de crónicas y en la Maison Godric y tal, nos encantó la idea o sea, de poder colaborar con ustedes y poder extender el proyecto a otra ciudad. Además que mostró tanto interés creo que eso tiene un valor muy importante también, de querer hacer las ujú, cosas, ¿no? Y de apoyarlas. claro, Y entonces, bueno, estuvimos allí haciendo un taller en febrero, donde estuvimos, y bueno, pudimos conocer a todos los artistas. Yo conocí a la mayoría de los que participaban. Tuvimos que ujú, hacer una selección para la matrícula, porque yo sé que muchísimos autores, y como les decía en el chat a los que estamos en el grupo de los autores que están participando, les decía, esta no será la primera vez, habrá muchas otras claro, oportunidades. Yo creo que hay muchísimo potencial ujú, en las islas, y creo que nos comunicamos muy bien también por eso, porque estamos también en una isla, en un archipiélago, claro, y tenemos muchas cosas en común. Entonces sí, se hizo este taller donde participaron, había autores más noveles, había autores ya, todos por lo general creo que habían publicado en algún momento algo de cómic o habían sí, publicado sus ilustraciones y tal. Etienne quedó realmente impresionado, es decir, un profesional de belga ujú, trabaja en el mercado, en uno de los libros más importantes, una de las series más importantes del mercado franco-belga, que es la serie de Blake y Mortimer, sí, y quedó súper impresionado. También pudimos compartir, intercambiar cómo ustedes trabajan, los temas pues, editoriales. ujú, Nosotros también tenemos los nuestros, ¿no? claro, Y fue muy bonito también conectar a todos los autores, porque a lo mejor si no era en el salón o era, también creo que un momento, una de las cosas que más alegría me dio fue cuando Eduardo me dijo, y tú también crees, que, que no se había hecho ese tipo de experiencia de traer a un artista internacional que diera ujú. un taller. Además fueron 3 días ahí que yo A decía al piñón, sí, principio, vamos a hacer, ustedes me decían, no, unas 3 o 4 horas basta, y luego seguíamos en la cafetería, nos encontramos por la mañana, dimos recorridos por la laguna. Muy importante fue también un recorrido que dio una guía por todo aquí así, el casco histórico ujú, de la laguna, donde incluso algunos que vivían en la propia ciudad descubrieron algunas cosas que no que sabían, no sí, conocían, y de ahí salieron, ese recorrido fue muy importante porque de ahí salieron algunas ideas de las historias que verán en el libro. Perdón, que estamos. no, no te preocupes, Y entonces, nada, la idea es que creo que el proceso va a seguirse enriqueciendo. claro, De momento estamos comunicándonos vía WhatsApp, tú eres testigo. sí, Y funciona bastante bien ujú, porque nos hemos podido contactar es decir,
personalmente primero y ahora de manera habitual. Bueno, yo cuando Etienne tiene que intervenir en algún comentario y tal, yo traduzco en lo que él me dice. O sea, estamos en comunicación entre Bruselas, La Habana y Canarias. Y ya los artistas presentaron una propuesta de storyboard. Así puedes conectar el teléfono. Y ya en finales de mayo vamos a estar presentando la propuesta final. Okay. Así que vamos a tener que, ya ese proceso de mayo, de junio, ya va a ser la proceso editorial como tal. Y Vale. debe salir, si todo funciona como debe ser, para el salón seguro y para septiembre del 2000, o sea, para septiembre, inicios de, bueno, en el mes de septiembre debe estar listo el libro. Qué bueno. Si todos los astros se alinean, como digo. Pues sí. Vamos a hacer una pequeña pausa porque parece que hay un problema técnico y bueno, y salimos de la llamada, pero volvemos enseguida. O sea, lo digo para aquellos que nos estén escuchando. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Vale.
Pues cuando tú digas, Chris, y retomamos donde estábamos. Ya. Pues nada, retomamos la conexión, que hemos tenido aquí un pequeñito problema técnico, esto de las conexiones internáuticas transoceánicas, ¿no? Y bueno, eso, que estamos en conexión en directo desde Canarias con Cuba, con La Habana, desde La Laguna, con La Habana, que son pues nuestros puntos neurálgicos de todo el proyecto Crónica, que bueno, que Lisbeth Daumont está encabezando y ahora está acompañada por Alexander Izquierdo, que es un compañero también comiquero y bueno, y ahora ellos dos pues Lisbeth nos lo presentará y él también nos va a comentar cosas. Yo lo único que después de lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De que cuando se hizo el proyecto Crónicas aquí en La Laguna, que tú estuviste con Etienne, que se estuvo haciendo el curso y tal, que lo bueno del curso fue que había dibujantes o comiqueros de todas las islas, porque incluso hubo gente que se vino de otras islas y estuvieron aquí esos 3 días y tal, y fue una experiencia muy chula, muy bonita, ¿no? Porque, bueno, pues había mucha gente y tal a la que conocemos o que nos relacionamos y tal, o tú también, ¿no? A lo mejor en los salones y en eventos así. Y bueno, pues en esos días pues estuvimos compartiendo y estuvimos haciendo cosas juntos y tal, que también yo creo que es importante y que yo creo que también es parte del proyecto Crónicas, ¿no? Y bueno, y un poco pues también lo pueden comentar tú ahora, ¿no? Y Alexander, de que parte, ¿no? Del proyecto Crónicas también importante es esta relación, es esta conexión entre autores de las dos orillas, ¿no? Y en este caso, pues los canarios que también nos incorporamos al tema. Pues cómo no, como tú decías, es una experiencia maravillosa. Creo que alguien dijo una vez de la gente, es como que Crónicas es también una familia, es un lugar donde nos conocemos, nos vemos, nos pegamos. Y fíjate que hay muchísimas, son diferentes culturas. Ahora con Canarias pues no es más fácil, ¿no? Pero aparte de eso y de esa conexión creo que debe haber entre la mayor cantidad de artistas del mundo, ¿no? Esa comunidad de autores que al final es lo que hace que las cosas se muevan en el cómic, porque hay muchos editores, grandes editores, hay muchos otros intereses en todos estos lugares, pero lo importante es eso, que estemos juntos y que podamos mover más las cosas también a favor de los artistas y en el interés también del público. Entonces quiero presentarte a Alexander Izquierdo, que es un historietista cubano que comenzó en talleres de Etienne, realmente era pintor de formación de la Academia de San Alejandro de La Habana. Soy un retornado. No es nativo de la historieta. No es nativo de la historieta, sin embargo, tiene un vínculo ahí que era muy amante de la historieta, que desde niño vio por primera vez con los cómics de Superman. Y bueno, también bebió de toda la tradición también de cómic cubano. Y en el 2009 participó en un concurso que se llama Un Belga en La Habana. Y de historieta, dice su primera historieta que ganó el concurso. A pesar de haber llegado un día tarde, y luego participé de estos de tiempo, etcétera, y hoy, pero creo que lo debo decir yo, porque sería un poco más de su parte, pero es uno de los historietistas cubanos de esta nueva generación, ¿no? Que es lanza en todo, además de haber publicado 2 libros, y es directamente en francés, dentro del mercado franco-belga, se llaman Rosa de La Habana, en el 2016, y Eugenia, la 10ª víctima, en el año 2018. Y además tuvo el honor como cubano, como artista de cómic, de iniciar una sección que tiene Le Monde Diplomatique, que es una revista periódico francés muy importante, que empezaron a hacer una sección de historietas y la abrió con una historieta, también publicada directamente en francés, o sea, luego han publicado otros tipos de tal, pero quiero decir que es algo, un paso importante también para la historia cubana, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, Alexander también fue parte del proyecto Crónica del día 1, es creo que de las pocas personas que ha participado en todos los números. Ah, qué bueno.
sin faltar ni una clase y bueno, quería hablar de su experiencia, ¿no? Como... Claro, eso será lo interesante, ¿no? Que Alexander hablará de la experiencia, de lo que ha supuesto para él el proyecto Crónica, o cómo se lo ha planteado, cómo ha participado en todas estas ediciones. Sí, bueno, hola a todos. Crónica, lo primero es que me ha traído la oportunidad de que de un largo y acariciado sueño que tenía con la historieta, Ajá. ha dejado de ser un sueño y es mi realidad. La historieta es mi realidad. Si hace un momento yo soy un retornado a la historieta, no nativo de la historieta, porque lastimosamente aquí los artistas dedicados a galerías y demás están separados de los dibujantes de historietas y no se congregan entre sí. Claro. Yo he estado en los dos bandos y entonces traigo toda la experiencia de la academia, la he incorporado entonces a mi trabajo en la historieta. Ajá. Y creo que lo importante, Crónica, el proyecto tiene para mí y para los demás también del grupo, hablo un poquito en nombre de todos los artistas de acá, tiene tres cosas importantes. Una es que te desintoxica lo suficiente de grandes monopolios de la historieta en el mundo. Eso es importante. Yo, por ejemplo, en particular, venía con una idea del cómic totalmente errónea. Para mí el cómic era solamente la historieta norteamericana, con sus superhéroes, sus cosas predeterminadas, y todas esas cosas. Y Crónica, bueno, me borró todo eso de la memoria. Y sí. Lo importante es que saca de abajo del tapete artistas que están ahí medio obsoletos, olvidados, sin grandes posibilidades de quizás llegar a estos medios, que no es el interés, pero bueno, son los que están ahí a la cabeza de todo y sí, a veces uno ansía y tiene el deseo de llegar ahí también. Eso es importante también, o sea, le da la oportunidad a muchos artistas, a variados artistas. Y lo otro importante también es que te pone en contexto, o sea, te hace mirar de manera introspectiva tus raíces, el lugar donde vives, las personas que te rodean, tu historia, tu flora, tu fauna, todo eso, y hace ver, o sea, y dentro de todo eso logras ver un potencial de sacar muy buenas historias ahí. Eso para mí ha sido esencial en el proyecto Crónica. Y después, bueno, el intercambio con artistas de otras latitudes, y cuando ya te enfrentas a ellos, a veces uno tiene una idea errónea, bueno, ¿cómo pensará de aquí y de allá? Y uno se hace una idea y no, cuando confrontas con ellos, primero ves su trabajo, de gran calidad, de estos artistas que están bajo el tapete. Ves un trabajo de gran calidad y lo otro es que logras ver con ellos puntos comunes y cuáles son las diferencias que positivas, ¿no? Diferencias positivas que nos hacen un poquito únicos, sí, nos hacen iguales y únicos al mismo tiempo. Y eso, digo, ha sido esencial en el trabajo de Crónica. Sí, yo, como te decía, Patricio, además de formar esa comunidad, como le decía, de qué importa al otro. Y, por ejemplo, recuerdo que en la experiencia esta de la laguna, yo miraba a Etienne y él me decía lo mismo también, ¿no? Como que nosotros tuvimos esa misma experiencia en La Habana, donde igual por primera vez se hacía algo como eso, en esos términos. Y la ilusión, sí, al final es el mismo lenguaje, o sea, la ilusión con la que los artistas se enfrentan al cómic, la ilusión con la que se enfrentan a un proyecto, la seriedad con la que lo hacen, las evoluciones por donde pasa todo eso, porque además hay discusiones también constructivas y en momentos también de conflicto, o sea, y todo eso es tan enriquecedor porque al final todos los artistas de cómic pasan por lo mismo, estén en Estados Unidos, en Japón o en Europa, y este tipo de experiencia te permite dar cuenta de eso. Sí. Esos son los puntos en común que a los que me refería.
Ujú. que te da la oportunidad de ver de que el otro artista, la otra latitud, es persona como tú, de que tiene las mismas inquietudes, comete errores, tanto en dibujo como en creación de una historia, en todas esas cosas, y no, le da como una tranquilidad. Espérate, estoy lidiando no soy el único que tiene estos conflictos, Mm. y tengo un compañero con quien confrontarlo. Él me cuenta su realidad, yo le cuento la mía, y bueno, Claro, cambiamos ahí soluciones y ese tipo de cosas. sí. Sí, sí, No, no, y sí, perdón. no, habla tú, que la charla es con ustedes. No, te digo que realmente fue una cuestión hasta muy emocional, porque es como que para el bien y para mí era volvernos, es como un volver a empezar con Claro, ese grupo que además nos recuerda mucho también a donde te decía, o sea, yo veía a Eduardo, o sea, Eduardo González, vuestro Eduardo, y me recordaba mucho a Alex, cuando mm, Alexander empezó, o sea, y que veíamos así muchos paralelismos entre las cosas que iban ocurriendo, además, eh, bueno, descubrir también el patrimonio tan importante que tiene sí, la laguna y los puntos de contacto que existen también con Cuba. De hecho, quizás le puedo hablar un poco de su experiencia, porque de hecho está trabajando en una en su historia, y además me acompaña porque ahora también es como una especie de asesor, porque llevo mucho tiempo también con el tema de la historieta, pero no soy dibujante. Y a pesar de que he aprendido mucho, mucho de ti y de todos los dibujantes, desde un dibujante novel, desde un adolescente que le he tenido claro, que dar una clase de historieta, hasta personas, o sea, hasta clases de la historieta buena como puede ser Horacio Suárez. Siempre la acción, el ojo del dibujante es importante. Ya ha conocido el tema, ha visto toda la presentación de proyectos para esta edición de la Laguna, y quisiera hablar un poco de eso, de cómo ves también a este grupo de artistas, ¿no? Que Importante, primero, buenísimo que se haya sumado más de ahí de usted. Y el proyecto me parece esencial también. Y a ver, voy a pedir que te brinde esa posibilidad de intercambio, esa cosa con otros artistas, y en el caso de ahí de Canarias, bueno, se introduce todo el asunto patrimonial, costumbres que tienen ahí los habitantes. En el caso mío, bueno, de acá sí que me conozco el museo del ERCAR, porque la casa le la claro. casa ajá, porque he sí, estado trabajando ahí en qué bueno. historia, y casi que puedo darle un tour a otros personas, dando que he subido a sus escaleras Claro, claro, claro. sin haber llegado ahí. Y ya digo, todo eso es lo importante, y de que este proyecto vaya acercándose a varias latitudes, sin pretensiones de monopolizar y de llegar Ujú. a otras latitudes donde Intercambiar. intercambiar donde se necesite, y que Sí, los artistas ahí puedan contar sus propias historias, que no claro. tengan temor de hacerlo, Ujú. y lo hagan, bueno, con todas las herramientas que en ese intercambio podamos ir aportando. Claro. Sí, ¿no? Yo recuerdo que una cosa que me pareció súper importante que dijo Etienne cuando hablaba de que se podían contar historias locales, pero con ambición de compartirse con todo el mundo, y entonces pues que una historia local podía tener una proyección internacional, ¿no? Y entenderse en Una otros repercusión sitios internacional. Exactamente. Sí, y sí. entenderse en otros sitios y ser una forma, pues en este caso, pues, de presentar o de descubrir el patrimonio, pero como decía Lisbeth también, no solo estamos hablando del patrimonio, el patrimonio físico, ¿no? El patrimonio sólido, sino que también hay otros patrimonios culturales, personales, no sé, inmateriales, ¿no? Como se dice ahora. Inmaterial, el patrimonio espiritual, Exactamente. Y entonces todo eso, ¿no? memoria, o sea que es un tema muy amplio. Se Siempre consigue a través cuando, de este No, proyecto. Está muy... y que sin temor alguno a equivocarse se cuente.
patrimonio que nos concierne a todos, pero el patrimonio particular, También. una regla familiar, una cuestión de eso, familiar, que se cuente, la persona esa posibilidad de contar. Claro, y es una de mis hipótesis, algo que también quería expresar en mi tesis, que a través de un modelo de la educación patrimonial que existe, que de hecho es un observatorio de la educación patrimonial de España, llevado por la doctora Olaya Fontal en Madrid, que ella habla mucho de la manera de también transmitir el patrimonio, porque cuando nos encontramos con personalidades como el alcalde de La Laguna o expertos del patrimonio, siempre hay como ese gran respeto que hay que tener ante una cosa como es, todo lo que significa. Y justamente Olaya Fontal en su tesis demuestra como lo importante también no siempre es hablar del patrimonio, del objeto patrimonial, darle valor, gestionarlo, cuidarlo, todo eso, sino también ver cuál es la relación personal que tiene cada uno de los seres humanos más relacionada con el patrimonio. Si es, o sea, la casa de Lercaro, bueno, va a ser en La Laguna o va a ser a nivel de Canarias, pero la relación individual que puede tener cada persona con ese patrimonio, porque eso es lo que va a permitir que las personas realmente se interesen por cuidarlo, por preservarlo, por disfrutarlo y seguirlo protegiendo para el futuro. Porque si tú tienes un vínculo con ese patrimonio, pues no te interesa y simplemente se olvida o pasa con estos monumentos que se destruyen por otras razones también y tal. Pero bueno, conocer esa relación y potenciarla. Y la cómic es una herramienta fundamental para dar a conocer ese tema. Porque además hablamos a eso, que el artista, los temas nunca fueron impuestos. O sea, dentro del patrimonio y dentro del marco de La Laguna en este caso, y cada cual ha elegido un tema que tiene relación personal con él, ya sea porque lo conoce, porque ha pasado por el lugar, porque lo ha investigado, porque el tipo de historia tiene que ver con él. O sea, al final eso es el objetivo, porque cuando tú hablas también en cómics, siempre hemos dicho, ¿no?, que tú hablas desde la sinceridad y eres honesto con él y no le estás contando una historia que porque lo han encargado, que los encargos están bien, el trabajo muy bien, pero en este caso también es una cuestión ética, ¿no? Que yo no le estoy hablando a alguien del Louvre si no me gusta, o sea, yo estoy hablando de algo que me interesa y que el lector descubra a través del trabajo de historietista o de ese artista que tocó determinado tema, que otra realidad acerca del punto de que estén hablando, ¿no?, de tema patrimonial que se esté tocando, el lector sienta una conexión, que se sienta también, sin ser sin ser un artista precisamente, que él puede crear sobre ese patrimonio. Es un sentimiento de que, bueno, esto es mío también, yo lo voy a conservar o voy a crear sobre él, y es bueno para la conservación del patrimonio y de la historia. Sí, sí. Sí, es una manera de salvar, o sea, es una manera de salvar ese edificio, de ese objeto, que mejor de aquí a unos años no existirá, y por eso del cómic es una manera de patrimonializar, porque lo que queda inmerso, la letra impresa, tiene importancia para el futuro, y es un reflejo de lo que es la interpretación que se le está dando en este momento a ese elemento hecho histórico y tal. Y de ahí la importancia, de ahí que veo que todos los institutos de patrimonio del mundo, que los tienen muchísimo, deberían utilizar, inspirarse, patrocinar y servirse mucho más de los artistas del cómic para poner en valor su patrimonio. O sea, que también son muy necesarios libros de texto, que también es muy necesario un programa educativo, pero esta es una manera más
y una manera de llegar con un lenguaje que es muy directo y muy, que va directo al público. Y creativo, porque algo importante es la creatividad sobre estas historias acerca del patrimonio. Porque como dice Lisbeth, los libros de texto es importante, porque hay que ir consolidando, guardando todos los hechos, los inmuebles, las cosas tal como son. Bueno, la creatividad sobre eso también es importante. Digo, para lograr ese acercamiento hacia ese patrimonio, hacia la conservación, la creatividad, y yo insisto bastante en eso, es importante. Porque lo que sucede todo lo contrario, las personas sienten de que ese lugar, esta historia menos pertenece, bueno, ya sé que bien, la paso por ahí, o me dejo, de tal fecha a tal fecha, pasó esto y esto, bueno, qué bien, ya. Pero ya cuando lo siento mío, bueno, espérate, esto me pertenece, voy a conservarlo, voy a ver de qué manera, de otra manera potenciar, se lo enseño a otras generaciones, o a los más muchachos, y así. Sí, sí, además, por ejemplo, en el caso de La Laguna, ¿no? Habían algunos que sí habitaron, o como es una ciudad universitaria, también han estudiado, pasado, o sea, Claro. una ciudad que no, que estaba recordando el otro día, estaba comentando que de hecho cuando vine al aeropuerto por primera vez desde el Tenerife Sur, donde primero fue que en La Laguna, o sea, me llevar a La Laguna, porque es como que lo que no te puedes perder, digo, como un viaje bastante corto, y es como que pasar por aquí. Y sobre todo para los habitantes o para esos estudiantes, verlo con otros ojos, con ojos de artista, con ojos de eso también del narrador de historias, ¿no? De qué voy a contar y de qué me puede servir más allá de un proyecto como este, donde quizás hay un marco donde decimos, vamos a hablar de, pero por lo general los artistas lo hacen. Hoy estábamos hablando de Blake y Mortimer con la arqueología, o sea, por lo general es natural. El patrimonio es un tema muy atractivo, donde hay muchos misterios, donde hay muchas anécdotas, donde hay esos enigmas, ¿no? Y creo que se deben de conocer muchísimo más, y que no solo sea Indiana Jones con tanto vial o algo así. Tenemos en las islas, por ejemplo, hay muchísimo. Yo le comentaba a Ale, o sea, ya está enamorada también de las islas, lo que yo le contaba, la experiencia de poder de la historia, ¿no? Solo la vivencia y la experiencia de narrarlo a otra persona y a través de un cómic. Es increíble el potencial que tiene. Claro. De todas maneras y tal, bueno, ya estamos llegando a las 7 aquí en La Laguna, las 2 de la tarde en La Habana. De todas maneras, como tuviéramos esta pequeña interrupción, vamos a prolongarlo un fisquito más. Y yo quería, a lo mejor ya que ustedes como final de la charla, no sé, que a lo mejor expresaran, o sea, tú, Liz, como coordinadora del proyecto y Alexander como participante, pues qué ha supuesto el proyecto de Crónicas, ¿no? Para ustedes, para los autores cubanos, para lo que ha sido, ¿no? Esa manifestación o ese exportar esas historias hablando del patrimonio de La Habana. ¿Y qué crees que puede significar ya a futuro para los autores canarios que quieren participar en este proyecto, y para La Laguna, ¿no? Que va a ser la ciudad patrimonial que se va a intentar transmitir, ¿no? A los lectores que vean esos cómics. Bueno, para mí el proyecto Crónicas, como te decía, ha sido una experiencia profesional increíble, de saber cómo se edita un cómic, pero además de acompañar y interceder en todo el proceso creativo de un artista, lo que me ha permitido conocer muchísimo más ese arte invisible, ¿no? Que es el cómic, ¿no? Todo lo que está detrás, que en apariencia es un simples muñequitos, como le decimos aquí, pero
es muchísimo trabajo, de horas, de esfuerzo que creo que debe ser mucho más valorado y mucho más pagado. Entiendo que tanto aquí como allí. Y además ha sido eso, con tantas personas maravillosas que vibran, que quieren lo que están haciendo, que trabajan con mucha pasión. Y por otra parte, a nivel de lo que puede significar también para los artistas, les decía, esa ventana, ¿no? También al mundo, dar a conocer el magnífico patrimonio que tienen en las islas. Estamos hablando de la laguna, que es un poco la cuna también de todo lo que pasó ahí originalmente, ¿no? Pero hay muchísimos otros patrimonios muy importantes que dar a conocer en las otras islas, en Canarias como conjunto. Y por eso, si hay instituciones o sea, personas que nos están escuchando, además el Salón del Cómic y la Fundación, que sé que estoy totalmente segura que van a seguir apoyando otras iniciativas de este estilo, ¿no? Lo doy por eso, ¿no? Pero, y que los artistas, muchísimos más artistas que se sumen y que se puedan insertar de alguna forma en el mercado internacional con mucha más fuerza, dando a conocer, como decías, estas historias locales, estas historias nuestras que tienen tanta importancia y que creo que van a ser universales algunas de ellas. Sí. Bueno, y para mí como artista, seré un poquito breve. Crónicas significa un compromiso, sobre todo, con los artistas, con el cómic, con la historia, con el patrimonio y con la verdad individual. Eso es importante. Y para un futuro, bueno, puede significar la diferencia entre que un grupo de amnésicos de algún modo ganen la batalla de borrar de la memoria de las personas del mundo la historia, ¿no? Es una batalla que tenemos que seguir y hasta el final. Sí, mejor que los autores de cómics. Estupendo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Pues nada, yo como ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, yo creo que tiene justificación por este pequeño fallito técnico que tuvimos ahí. Tuvimos que desconectarnos y volver a reconectar, pero bueno, yo creo que hemos hablado bastante del proyecto Crónica, hemos hablado de la labor que están ustedes haciendo desde La Habana, ¿no? Desde la Vidrina de Valonia en relación con la Maison Autriche. Yo siempre, no sé si lo digo bien, de Bélgica, de Bruselas, ¿no? Con Etienne Drexler y bueno, y que cuando ustedes estuvieron aquí fue una experiencia, yo también participé y me pareció excepcional. Y bueno, pues a ver si este proyecto conseguimos, ¿no? Le pegamos ese empujón para que salga también aquí con esa pasión de autores canarios y bueno, y luego después pues ya a ver si hay más encuentros y hay más posibilidades de hacer otro tipo de cosas en colaboración y en contacto, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Este contacto, ¿no? Entre autores de las dos orillas y sobre todo Canarias, ¿no? Que siempre ha tenido muy presente a Cuba, pues yo creo que en ese sentido puede ser muy interesante. Y no sé, si quieren ustedes añadir algo más. No, que agradecemos mucho al Salón, al Congreso Internacional, que fue gracias al cual nos conectamos realmente, y a ustedes, a todo el equipo que hay detrás de Paco, Lucas, tú, Mila, Cristian, gracias al cual nos pudimos conectar hoy, y bueno, por mi parte también agradecer a Ala que... Y gracias a ustedes, a Lice, por este pedacito que me han brindado y que se replique estos encuentros. Sí, que se repitan. Sí. Oye, y si pueden ser físicamente mucho mejor. Exactamente. Exactamente.
Pues Pues oye, pues nada, Patri, muchísimas gracias, de verdad. agradecerles a ustedes, a Lisbeth Daumont y a Alexander Izquierdo, que han estado aquí con nosotros en esta conferencia, ¿no? Que se llamaba El desarrollo del proyecto Crónicas en la Laguna y su influencia o la que esperamos que tenga y que sea muy importante aquí en Canarias y las islas, ¿no? Con Lisbeth, con Alexander y bueno, con todo el equipo del Amazon Outreach y de la vitrina de Valonia, ¿no? Y bueno, pues decirles eso, ¿no? Que esta charla, esta conferencia se ha visto englobada dentro de este quinto Congreso Internacional Fundación Cinemas Comic, ¿no? Y que hablaba sobre esta gran migración del TVO a la plataforma, pero bueno, nosotros nos hemos ido más por la migración del patrimonio, ¿no? O del TVO al patrimonio, del patrimonio al cómic, ¿no? Que ha sido, Bien. que ha sido, que ha sido muy interesante y bueno, emplazar a todos los que nos han visto a que sigan participando en este congreso. Todavía queda una conferencia mañana por la mañana con Eduardo Serradilla y luego por la tarde, bueno, luego seguirán las ponencias, ¿no? Que se presentan todos los días y por la tarde, pues ya como final del congreso, vamos a tener una proyección de cine en el TEA con la película Perfect Blue de Satoshi Kon y bueno, y posteriormente pues habrá un debate. Esto va a ser mañana a las 6 en la sala de cine del TEA, o sea que todos los que quieran pues pueden ir a verla, la entrada es gratuita. Y bueno, pues allí también tendremos otro ratito para charlar y para debatir. Y nada, agradecerle muchísimo este ratito que hemos pasado, que ha sido muy agradable. Y Igualmente. nada, agradecer a todos los Hasta la vista. agradecer a todos los que patrocinan y que apoyan este tipo de iniciativas y oye, que encantado de verles a los dos y eso. Y que la próxima Igualmente, vez gracias. que sea en En la físico, otra en vivo y orilla. en directo, En físico. exactamente. O en la otra Claro orilla que sí. o en esa orilla, O en ¿sabes? esta. Claro, Exactamente. claro. Que tenemos Claro, tantas claro. ganas Está bien. nosotros de ir ahí como ustedes de venir acá. O sea que Por supuesto, por supuesto. sería Y aquí estupendo. le recibiremos con los brazos abiertos. Genial. Pues oye, pues nada, muchas gracias y gracias a los que nos han estado viendo y a los que nos verán después en diferido. Y bueno, hasta la próxima. Vale, tengan Hasta buenas la tardes. próxima. Chao, chao. Buenas tardes. Chao.